Policías, ¿qué crimen fue tan tonto que decidieron ignorarlo? Mi primo es oficial de policía. Cuando estaba trabajando el turno de la madrugada, en la víspera de Navidad, detuvo a una pareja que había pasado un semáforo en rojo y que iba a alta velocidad hacia el hospital, ya que la esposa del conductor estaba a punto de dar a luz. Mi primo se ofreció a darles una escolta al hospital, ya que pudo ver que la esposa claramente estaba sufriendo. Los llevó al hospital y pasó por algunos semáforos en rojo para hacerlo. La esposa dio a luz a su hijo en el hospital el día de Navidad. Como agradecimiento, mi primo se convirtió en el padrino de su hijo y ahora es buen amigo de la pareja a la que originalmente detuvo. Cuando estaba en la secundaria, mi amigo y yo salimos durante el almuerzo para ir a recoger a nuestro gato de biología que él había dejado en casa. Un gato de biología es aquel que se está diseccionando. Estaba todo abierto y extendido sobre una bandeja de disección, esencialmente una bandeja para hornear cubierta de cera para que pudieras clavar alfileres. Salimos en el auto de otro amigo, una chatarra sin silenciador y con llantas anchas, y aceleramos hacia la casa de Mac, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia, en un vecindario de clase media-baja. Obtuvimos al gato, lo colocamos en el asiento trasero, y le echamos un trapo de cocina encima porque bueno, es simplemente perturbador. Mientras retrocedo en la entrada, Mac me dice que mantenga la calma, que hay un policía en la intersección. Avanzamos lentamente por la calle. Brap, 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 brap. Paramos en la señal de alto, y de repente estamos rodeados. Policías de civil se acercan y nos bloquean por detrás, mientras que 2 coches patrulla vienen de cada lado de la intersección, y nos cierran el paso al frente. Un oficial se baja, y nos grita que apaguemos el auto y salgamos. Estamos asustados, porque sabemos que en el auto hay todo tipo de sustancias ocultas en la guantera, detrás del tablero, bajo el asiento. También no tenemos idea de por qué manejar rápido y hacer ruido en este vecindario justifica una respuesta tan masiva. Salimos, con las manos en el capó, y el oficial comienza a registrar el auto. Le contamos sobre el gato de biología y señalamos el asiento trasero. Levanta el trapo de cocina, nos mira y deja de registrar el auto. Todos se echan para atrás y nos dice que regresemos a la escuela, y si no estuviera ocupado en este momento, los llevaría por exceso de velocidad en un vecindario residencial. Arreglen su silenciador. Después de la escuela nos enteramos de que alguien había perdido la vida en el vecindario esa mañana, con 2 sospechosos masculinos vistos saliendo de la zona. Nuestro profesor de biología se rió a carcajadas. Nunca había estado tan agradecido por un suceso tan desafortunado en mi vida. Mi padre es abogado aquí en el Reino Unido. Aparentemente, hace unos 20 años, estaba defendiendo a un tipo acusado de intentar asaltar a un gurja con un objeto cortante. Supongo que solo vio a un hombre asiático de baja estatura y lo consideró un blanco fácil, sin saber que había un regimiento de gurjas estacionado en el cuartel cercano. El tipo terminó con una fuerte conmoción cerebral, 6 costillas dañadas, una nariz fracturada y partes íntimas severamente magulladas. Aún cojeaba cuando apareció en la corte 12 semanas después. Su declaración a la policía, leída en la corte, decía: atrapé al pequeño asiático contra la pared por el cuello y le exigí que me entregara su billetera. Luego desperté en el hospital, donde fui arrestado de inmediato por el oficial que esperaba junto a mi cama. Eso es todo lo que recuerdo. La declaración del gurja afirmaba que fue fácil con su asaltante, obviamente no entrenado. El tipo se declaró culpable. El juez, que generalmente es un tipo severo, estaba riéndose como un niño en la escuela al final de la audiencia, y decidió que, dado que se declara culpable, una cantidad adecuada de justicia sumaria ya se ha aplicado, y parece poco probable que arriesgue volver a cometer un delito, le estoy dando una pena suspendida. Es un poco tarde aquí, así que probablemente no será visto. Mi papá es un oficial de policía bastante hilarante, ya he contado muchas de sus historias antes. Una noche recibe una llamada tarde, como a las 11 de la noche, sobre niños vandalizando un parque. Es una señora que llama, de esas que son muy entrometidas y llaman a la policía por todo. Cuando mi papá llega, se estaciona en un área oscura, desde donde puede observar el parque. Después de ver durante un par de minutos, se da cuenta de que un gran grupo de niños solo está jugando al escondite. Mi papá aprovecha la oportunidad, se baja del coche, se desliza hacia el parque y se acerca sigilosamente a 3 personas que se están escondiendo en una zona. Se coloca detrás de ellos, donde se están ocultando, y ahora ellos lo ven. Un niño entra en pánico y comienza a correr. Mi papá lo agarra por la camiseta y le susurra:
«Oye, no corras, nos encontrarán». Luego se puso a jugar al escondite con ellos durante la siguiente hora más o menos, y después se tomó fotos con ellos. Avancemos un año, estoy teniendo una fiesta de disfraces de Halloween en mi casa, y algunos amigos están allí. Todos teníamos alrededor de 20 años, en ese momento, creo que tenía 22, más o menos. De todos modos, estamos todos disfrazados, pasándola bien y bebiendo. Mi papá está de servicio, pero manda un mensaje diciendo que va a pasar a recoger algo de comida y saludar. Entra a la cocina, y uno de mis amigos se levanta y dice, «Santo Dios, tu papá es el SGT, inserte el nombre de su papá». Y mi papá lo mira, y dice, «Oye amigo, no los he visto jugar al escondite últimamente. ¿Qué pasa?». Así que esta señora llamó a la policía, porque un grupo de personas de 20 y tantos años estaba jugando al escondite, porque estaban aburridos un sábado por la noche. Trabajaba en un pequeño pueblo rural en Missouri. Una noche, al estar fuera tarde, vi un auto en una parte apartada de un parque local. Pensé que eran los típicos chicos bebiendo o adolescentes besándose. No iluminé el auto hasta que estuve listo para acercarme. Tan pronto como lo hice, pude ver las ventanas vaporizadas y el movimiento de cuerpos. Dentro encontré a 2 adolescentes, medio vestidos y asustados. Tenían 16 y 17 años. Estaban aterrados de haber sido atrapados. Descubrí que vivían a 1 hora de distancia, y habían venido a nuestro pueblo porque estaban enamorados, y tuvieron que pretender ser mejores amigos para ocultarse a simple vista. Normalmente llamo a los padres y les informo de la situación, pero pude darme cuenta de que estos chicos provenían de familias conservadoras. Su relación no era de mi incumbencia, así que me fui y les dije que desocuparan el parque. Le contaré mi historia favorita sobre un policía que me dejó ir. Estaba manejando tarde en la noche por una carretera de Texas, con mi novia dormida en el asiento del pasajero. Era la 1 de la mañana y estaba cansado, solo tratando de llegar a casa. No había nadie alrededor por millas, así que iba a casi 160 kilómetros por hora. Bueno, un policía decidió detenerme por exceso de velocidad, y yo no tenía idea de qué hacer, así que desperté rápidamente a mi novia para que me ayudara a resolver la situación mientras me detenía. Ella estaba en un sueño profundo cuando la desperté y comenzó a enojarse conmigo, llorando porque la había despertado, diciendo que era un mal novio, y bla bla bla. Bueno, justo cuando ella se quebró y comenzó a llorar sobre lo terrible que era yo, bajé la ventana para entregarle mi licencia al policía y le dije, con mi mejor acento de Texas, «Lo siento, oficial, pero es tarde, y si no la llevo a casa pronto, su papá me va a hacer la vida imposible». El policía la miró llorando y molesta, me devolvió la licencia y dijo, «Mejor apúrate, hijo», y me dejó ir. Edith. Para dar un poco de contexto, estaba llevando a mi novia a su examen MCAT. Después de haber pasado todo el día en un funeral, el estrés estaba bastante alto. Ella no suele actuar así, ni yo normalmente me escapo de las multas por exceso de velocidad. Ajaja. Mi ex prometido era un policía de un pueblo donde la gente no tenía mucho dinero. Lo llamaron a la tienda de abarrotes donde una niña de unos 9 años estaba siendo retenida en la oficina del gerente por intentar llevarse una caja de tampones. Él comentó que tenía lágrimas y mocos por todas partes, y que sus pantalones mostraban manchas evidentes en la parte delantera. Entonces, mi ex compró la caja que estaba tratando de robar junto con 3 cajas más, algo de comida y leche. Luego la llevó a casa, a un remolque que se estaba desmoronando. No era tanto el incidente lo que resultaba ridículo, sino más bien la reacción del gerente. Supongo que cuando mi ex entró, el gerente solo estaba gritando a esta aterrorizada niña de 9 años. Una noche, mi esposa fue detenida mientras yo estaba en el asiento del pasajero. Ella estaba manejando mi auto, que no tenía faros automáticos, y se olvidó de activar el interruptor. El oficial se acercó, tomó nuestras licencias, las revisó y regresó. Le dio a mi esposa una advertencia, y luego me dio una multa por presentar una licencia caducada a un oficial. Me dijo que era lo mismo que presentar una licencia ficticia a un oficial de la ley, y que la multa era de $250. Estaba confundido porque había renovado mi licencia un año antes, pero antes de que pudiera preguntar, él corrió de regreso a su patrulla y se fue. Efectivamente, anotó la fecha de emisión de mi licencia como la fecha de vencimiento. Así que fui a la corte para impugnarla. Tomé un día libre del trabajo y esperé en el tribunal durante 3 horas. Finalmente, llamaron mi caso y hablé con un asistente del fiscal de distrito. Él dijo que si mi licencia estaba vigente, solo tendría que pagar los costos del tribunal. Le expliqué el error que cometió el oficial,
Sus ojos se vidriaron y dijo que si íbamos ante el juez, sería la multa completa. Volví a explicarlo, y él aceptó. Sí, iremos ante el juez. Una hora después, el juez llamó el caso y lo expliqué de nuevo. Él pidió ver la citación y la multa. Las presenté, él las miró y su rostro se transformó en una expresión de ¿qué está pasando aquí? Sus palabras exactas fueron: ¿quién es este desafortunado oficial que está perdiendo mi tiempo? ¿Los cargos fueron desestimados? Una vez, un policía me detuvo por exceso de velocidad en una zona escolar. Nos acabábamos de mudar a la zona y nunca había manejado por esa calle excepto por la tarde. Evidentemente, había una escuela secundaria detrás de los árboles. Era un área bastante rural y ni siquiera sabía que estaba allí. La velocidad, por supuesto, era más baja durante el horario escolar, pero la señal estaba prácticamente oculta por los árboles, así que estaba manejando a la velocidad legal, fuera del horario escolar. Entonces, él se acerca, le explico la situación. Había dejado a mi pareja en el muelle de ferry, accidentalmente se quedó con las llaves de la casa, regresé a una casa cerrada y estaba volviendo al muelle. No solo me dejó ir sin siquiera una advertencia, solo un «bueno, ahora ya sabes, no dejes que vuelva a suceder», sino que cuando vio a mi hijo de 10 meses en su asiento de auto en la parte de atrás, volvió a su coche y regresó con un oso de peluche, dándoselo a través de la ventana. Un gesto amable adicional, había llamado al muelle y preguntado si podían llamar a mi pareja en el ferry, y expliqué brevemente la situación. Solo teníamos un teléfono celular en ese momento. Supuse que tendría que regresar todo el camino. En cambio, el capitán lo llamó, le dijo a mi pareja que pusiera las llaves en un sobre, lo dejaron, y se las pasaron al capitán del otro ferry que regresaba a nuestro muelle, quien luego volvió con las llaves y se las dio a un trabajador del muelle, quien luego me las entregó. Fue verdaderamente un buen día lleno de personas increíblemente amables. Como un joven patrullero en la Policía de Seguridad de la Fuerza Aérea, recibí una llamada a una oficina sobre un posible sabotaje o robo de material clasificado. Recuerdo haber pensado en cómo podría ser un caso enorme. Pensaba en todas las preguntas que tenía que hacer y a quién tendría que llamar. Llego a la oficina, obtengo toda la información básica de identificación de la denunciante víctima. Le pregunté qué la había llevado a pensar que había sabotaje, y me dijo que los últimos días, al llegar a trabajar, los datos en sus discos de 2.5 sí, soy suficientemente viejo para recordar eso, habían sido borrados, así que le pregunto dónde guarda su disco. Ella se vuelve hacia su pizarra blanca, y, no puedo creerlo, saca su disco de debajo de un imán. Realmente me quedé ahí, con la cara en blanco, asombrado mientras esta mujer que desarrollaba sistemas complejos para el ejército me sostenía este disco. Todo lo que pude decir fue: «Señora, ¿sabe lo que le sucede a un dispositivo de almacenamiento imánico cuando se expone a un campo magnético generado por, digamos, un imán?» No soy policía, pero estaba en un baile público al aire libre, donde entré en contacto con 3 adolescentes que parecían estar bajo los efectos de sustancias fuertes. Más tarde, cuando regresaba a casa en el metro, vi que la policía de transporte había detenido a los adolescentes. Nuestro metro funciona con un sistema de confianza, así que pensé que los habían atrapado por no pagar. Ofrecí pagar sus tarifas, pero la policía me dijo que los habían sorprendido con bebidas en la estación. En ese momento, uno de los adolescentes comenzó a llorar y a tener un ataque de pánico severo. Los 2 policías se miraron, con una expresión que decía: ¿queremos lidiar con esto? Ellos averiguaron a dónde iban los chicos y a dónde iba yo. Nuestras rutas coincidían, así que me pidieron que acompañara a los chicos hasta el punto donde se bajaran del sistema de transporte. No soy policía, pero estaba conduciendo hacia Carolina del Norte. Se suponía que mi hermano y yo íbamos a manejar, pero él salió la noche anterior y se encontraba ebrio, pensando que yo manejaría la primera parte y que él terminaría el trayecto. Bueno, subestimó lo mal que estaba y fue poco útil todo el camino. Era un viaje de 12 horas. Pero cuando finalmente llegamos, mi hermano comienza a quejarse de que necesita urgentemente ir al baño. Para ese momento estábamos en la ciudad, en hora pico, así que estaba atrapado en el carril de la izquierda, entre un gran tráfico. Había un giro a la izquierda que me llevaría a un Wendy's, así que me metí en el carril. La flecha verde para girar se volvió amarilla, así que comencé a reducir la velocidad, y mis padres y mi hermano gritan todos variaciones de «¡Simplemente ve!». Así que lo hago y seguro, veo que se encienden las luces. Entro al estacionamiento de Wendy's y apago el auto. Una mujer grande sale del auto de policía, juro que parece sacada de una película de policías y ladrones, con su cabello rizado y todo. Se acerca luciendo completamente seria,
Mi hermano está en el asiento trasero, con resaca, pálido y sudando. Se inclina hacia adelante y suelta. Por favor, ¿puedo entrar mientras haces esto? Estoy a punto de tener un accidente. Su tono serio se desvanece completamente y empieza a reírse a carcajadas. Por supuesto, cariño. Puedes ir. Él salta del auto y corre hacia el edificio haciendo la carrera más graciosa que he visto. Al final, me da una advertencia porque vio que pisé los frenos y luego escuchó a todos gritando. Nos advirtió a todos que no distrajéramos al conductor y me dijo que ignorara a los demás, lo que sé que debía haber hecho. Así que todo salió bien, y mi hermano termina saliendo, con malteadas para la familia, porque no lo dejaron usar el baño, sin comprar nada. No en los Estados Unidos. Para aclarar a todos los que preguntan esto, fue en Sudáfrica a principios de los años 90. Cuando estaba en la escuela secundaria, el equipo de rugby descubrió que había aprendido a manejar, pero que aún no tenía mi licencia. Todos sabían que no bebía, así que uno de ellos tuvo la genial idea de invitarme a las fiestas como conductor designado. Habíamos perdido a un chico popular en un accidente provocado por el alcohol unos meses antes, así que en realidad era una buena idea. Era un gran arreglo, muchas fiestas, muchas chicas, y todo lo que tenía que hacer era llevarlos a casa sanos y salvos después. Todo iba bien durante unas semanas, hasta una noche. La policía había escuchado que había una gran fiesta en una granja fuera de la ciudad, y decidió montar un control de carretera. Así que llegué conduciendo hacia las luces intermitentes, el auto lleno de 5 tipos grandes y borrachos, incluyendo a uno que estaba inconsciente con la cabeza fuera de la ventana, y yo, pequeño y delgado, casi sin poder ver por encima del volante. Y el interior del auto olía a cervecería. El oficial echó un vistazo al auto y me pidió que saliera. ¿Has estado bebiendo? No, oficial. No bebo. Me pidió que soplara en el alcoholímetro. 0. Me miró. ¿Puedo ver tu licencia de conducir? Lo siento, oficial. Aún no tengo una. La obtengo la próxima semana. Y señalé hacia el auto. Pero ellos tienen las suyas. Él me miró. Cerró su pequeño libro y dijo: solo llévalos a casa. La próxima vez que te vea, más te vale tener tu licencia. Comillas. Hace mucho tiempo, en una vida muy alejada de la mía, tenía una mala relación con sustancias fuertes. Limpié mi vida y estuve en un estado de bienestar durante 3 años. Mi amigo había estado aprendiendo a convertirse en artista del tatuaje y me preguntó si quería uno. Para devolverle su amabilidad, compré un paquete de 30 cervezas y un poco de tequila. Después de unas 3 horas de que él estuviera trabajando con la máquina, y con la mayoría de las cervezas y el licor casi acabados, se nos ocurrió el plan. Íbamos a ir a la ciudad a conseguir algo de sustancias. No tardamos mucho y lo logramos. Encontramos un estacionamiento tranquilo y poco iluminado para entrar y colocarnos. Sacamos el equipo y comenzamos. Él preparó el suyo más rápido y terminó. Yo estaba fuera de práctica y estuve trastabillando por un rato. Justo en ese momento, alguien golpeó la ventana. Eran los policías. Bajamos la ventanilla y nos preguntaron si sabíamos dónde estábamos. Antes de que pudiéramos decir algo, el policía dijo: «Este es el estacionamiento de la maldita estación de policía. ¿Son idiotas?». Se llevaron las sustancias y nos dejaron ir, y ahora tengo 13 años limpio gracias a ese policía. Primera vez publicando. Fui policía durante unos 7 años, y, hacia los últimos años de ese tiempo, me encontré buscando más y más razones para no llevar a la gente a la cárcel. Tuve personas ebrias que aparcaban sus coches y les daba un aventón, adolescentes fumando hierba que tiraban su hierba y se iban, y me di cuenta de que arrestar a las personas no siempre era la mejor solución a sus errores. No todos los que pueden ir a la cárcel deberían ir a la cárcel. Una noche, conduje por un estacionamiento oscuro y noté un vehículo solitario estacionado al fondo y una pequeña luz encendida en su interior. Supuse que serían adolescentes haciendo sus cosas o alguien usando sustancia. Me acerqué al auto a pie y no utilicé mi linterna hasta que estuve justo al lado del coche. Enciendo mi luz y veo a un tipo sin ropa, solo en el asiento delantero de su auto, en una situación muy privada. Le digo que soy la policía, y él baja la ventana. Le pregunto qué está haciendo y me dice: «Estoy en mi momento». Ilumino el asiento trasero y veo que tiene el coche lleno de víveres. Le pregunto sobre las compras y me dice: «Mi esposa se enoja cuando lo hago en casa, así que vine aquí a hacerlo, ¿te molesta?». Atónito, realmente no sé qué decir. En lugar de eso, le recuerdo que podría llevarlo por indecencia pública.
Se ríe y me dice que adelante. Dando un paso atrás, pensé en su situación, el tipo solo quería hacerlo tranquilo. Así que le dije que se apurara y se fuera. Me agradeció y subió a la ventana. Al darme la vuelta, le grité: ¿por qué tienes que estar completamente sin ropa? Él respondió: si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Me reí y me alejé. Espero que ese hombre haya disfrutado de su momento. Tuve una motocicleta que aceleró junto a mí, justo cuando estaba a punto de salir de la carretera interestatal. Hizo un cambio de marcha y se lanzó, claramente siendo un arrogante provocador. Volví a incorporarme y lo perseguí, aunque no tenía ninguna posibilidad real de alcanzarlo. Él continuó huyendo incluso después de que yo activara las luces y las sirenas, e intentó salir en la próxima salida para perderme. Perdí de vista cuando tomó la rampa, ya que bajaba hacia la carretera en un ángulo. Cuando llegué a la salida, tuve que frenar de golpe, ya que él estaba tirado en medio de la carretera. Había perdido el control al intentar hacer el giro hacia la calle secundaria. Se levantó justo cuando salí del coche, sosteniendo su casco en la mano. Saqué mi arma y le ordené que se tirara al suelo, pero él estaba demasiado ocupado golpeando su casco contra el pavimento repetidamente gritando: «¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido!». Lo llevé a la cárcel, pero no lo acuse, con acento agudo de evadir arresto en grado felony. Pensé que su motocicleta destrozada y sus seguros exorbitantes probablemente evitarían que participara en más travesuras relacionadas con motocicletas en el futuro. Además, tuvo la amabilidad de facilitarme su captura en primer lugar. El cuñado es policía, lo llamaremos Jack. Solía andar en bicicleta por el centro de Toronto durante sus primeros 2 años. Por cierto, los policías canadienses andan en bicicleta y usan pantalones cortos ajustados durante el verano. Estaba en una calle secundaria cuando vio un auto que iba a unos 10 kilómetros por hora y cada 5 segundos se detenía repentinamente, como si alguien estuviera apretando los frenos con fuerza, y luego comenzara de nuevo. Así que siguió al auto dando vueltas en un círculo de 4 cuadras, preguntándose qué diablos pasaba. Decidió comprobar si algo estaba mal con el conductor y si necesitaba ayuda. Se acercó al auto y escuchó al conductor, que era un hombre, gemir. Inmediatamente pensó que el conductor estaba teniendo un problema de salud. Se acercó a la ventana del conductor y puso su mano en el auto, mientras le preguntaba: «Señor, ¿está bien?». El conductor frenó de golpe y Jack vio a una mujer levantando la cabeza de su regazo y al conductor cubriéndose apresuradamente. Hizo un esfuerzo enorme por no estallar en risas. El conductor estaba tan avergonzado cuando Jack le pidió la licencia y el registro. Dijo que también era obvio que la mujer no era una acompañante debido a su apariencia y la roja cara de vergüenza. Así que el conductor balbuceó un «¿Hay algo malo, oficial?», mientras mi hermano Jack miraba su licencia. Jack le dijo al conductor que estaba conduciendo demasiado lento y que parecía estar en apuros, y que la próxima vez sería mejor que no se involucrara en asuntos privados mientras estaba al volante. Dijo todo eso con una voz muy seria mientras miraba al tipo directo a los ojos. No le dio una multa ni lo arrestó. Cuando regresó a la estación de policía, le contó toda la historia a sus amigos. Ahora lo llaman Jack el Aguafiestas. No es un policía. Una vez, en mi adolescencia, mi amigo tenía un convertible Mustang que descubrimos que si solo dejaba salir el embrague con el carro en primera, podría avanzar a aproximadamente 8-12 kilómetros por hora. Así que, con la capota bajada, soltó el embrague, se subió a sentarse en la parte superior del asiento tipo cubo, como si estuviera de pie en un bote, y yo me asomé por el cofre haciendo como que era un surfero haciendo hanging ten. Justo en ese momento, aparece un patrullero. Obviamente, no teníamos ningún control sobre el carro. Él luchaba por no reírse mientras nos decía que dejáramos eso, y nos dejó ir. Estoy seguro de que fuimos el tema de conversación en el área de café de la estación de policía. Una vez me desperté en la puerta trasera de una casa en Chicago, dentro de su patio, que tenía una cerca de 2-4 metros y era seguro. Me despertaron 8 policías gritándome y apuntándome con sus linternas, pidiéndome que saliera del patio y me acercara a ellos. No había forma de salir del patio y el dueño de la casa tuvo que venir a quitar un candado de la puerta para dejarme salir. Me preguntaron dónde estaban mis zapatos, dónde vivía, cómo había llegado allí
¿Y qué diablos estaba pasando? Les expliqué que me había acostado en el sofá de un amigo alrededor de las 10. Dentro de mis bolsillos, encontraron un objeto de vidrio bastante grande y una porción de cannabis aún más grande. Después de algunas miradas de ¿qué demonios? Y risitas de los mejores policías del mundo, me llevaron en un patrullero a 2 cuadras de distancia a la casa de mi amigo. Me disculpé por ser un idiota sonámbulo y por los líos en los que me había metido, lo cual luego me di cuenta que aún estaban en mi bolsillo, gracias a unos policías de Chicago realmente geniales. No soy un policía, pero esta es una historia antigua. Como verás por el contenido, mi amigo Mike y yo llamamos al trabajo para decir que estábamos enfermos, y fuimos a la tienda de videojuegos local, porque hoy era un día muy especial. Hicimos nuestra compra, y saltamos al auto deportivo rojo de Mike, que tenía detector de radar, y aceleramos de regreso a su casa. Íbamos probablemente a 80 km/h en una zona de 50, cuando el detector emitió un bip, y, inmediatamente, las luces y las sirenas se encendieron. Nos detuvimos, y Mike tuvo justo el tiempo suficiente para esconder el detector, que era ilegal donde vivíamos, antes de que el policía llegara a nuestra ventana. Él nos pregunta cuál es la prisa, Mike comienza a tartamudear, y mientras intenta salir de una multa, el policía se inclina un poco hacia adelante para verme a mí en el asiento del pasajero. Comienza a decir, voy a ponerles una multa por... Y solo llega hasta ahí antes de ver lo que tengo en mis manos. ¿Es ese Sega Rally Championship? Sí señor, acaba de salir hoy. Solo íbamos a casa después de conseguirlo. Oh, no me di cuenta de que hoy era el lanzamiento. ¿Te importa si le echo un vistazo? Para nada, eres bienvenido. El policía observa las imágenes en la parte posterior durante un minuto, hablamos sobre cuánto hemos estado esperando la salida de este juego, cómo sabe lo que hará tan pronto como termine su turno, etc. Y luego me lo devuelve, asiente, y dice, lleguen a casa sanos, chicos, y reduzcan la velocidad hasta entonces. Resumen, un videojuego de carreras nos salvó de una multa por exceso de velocidad. Mi abuela de 92 años tenía que usar sus gafas para conducir, pero su receta había cambiado. Así que simplemente le sacó el cristal y usó solo las monturas. La detuvieron por ir a 30 en una zona de 55. El policía, según lo contó Nana, dijo, señora, necesita usar gafas con lentes. Es peor cuando las uso. Debería conseguirse unas gafas nuevas. ¿Parecerá que estoy hecha de dinero? Solo necesito mis groceries. El policía se comunicó personalmente con su hijo para asegurarse de que se mantuviera alejada de la carretera en el futuro. Pero no le puso una multa. En su lugar le dio una escolta a casa. La humillación de ser llevada a casa por un patrullero con las luces encendidas fue suficiente para mantenerla alejada de la carretera para siempre. Me detuvieron después de haber trabajado un turno de 14 horas en un centro de llamadas con un resfriado. Aquí está mi historia. Estaba apurado para llegar a casa y estaba manejando rápido. Al dar una curva en la calle más transitada de la ciudad, vi la motocicleta en el carril de emergencia. Miré el velocímetro, 117 km/h. Inmediatamente comencé a detenerme. No había necesidad de preguntarme por qué. Era el único auto alrededor, y él tenía su radar apuntando directo hacia mí. Se acercó a la puerta del pasajero, la cual abrí al alcanzarla. Estaba cerrada, con seguro manual. Le entregué mi licencia, registro y comprobante de seguro mientras él me preguntaba por qué me había detenido. Le dije que por ir a 117, en una zona de 88. Entonces miró hacia el asiento del pasajero, donde tenía mi hoja de información, para la prueba de condición física, para convertirme en oficial de policía en la ciudad. Me dio una mirada directa a los ojos, y me preguntó qué puntuación había obtenido. Para poder presentar la prueba de condición física aquí, tienes que aprobar tu examen escrito. Después de darme cuenta de lo que estaba hablando, le dije que obtuve un 98. Me dijo que él también sacó un 98 en su examen cuando solicitó, y que la ciudad necesitaba más policías inteligentes, no solo aquellos que pudieran levantar pesas. Me dio su tarjeta de presentación y me dijo que nos veríamos en la prueba de condición física. 2 semanas después, estaba en mi prueba de condición física, y fue el oficial que se emparejó conmigo para registrar mis resultados, etc. Al final, pasé las evaluaciones, me hicieron una oferta, pero luego recibí una oferta para una carrera completamente diferente que pagaba el doble, y no requería un chaleco antibalas. Ahora somos amigos en Facebook. Resumen, saqué la misma puntuación que un policía que me detuvo en el examen escrito, él quedó impresionado, me dejó ir, y hice mi prueba de condición física 2 semanas después.
No soy policía, pero esto fue la cosa más ridícula de la que me escapé. Cuando tenía 16 años, unos amigos y yo conseguimos algunas cervezas, chicas y leña. Y luego nos dirigimos al bosque para acampar durante la noche. Alrededor de la 1 de la mañana estábamos ebrios. Y por supuesto alguien dice, vamos al Waffle House. Comillas punto. Por supuesto, todo se va cuesta abajo a partir de ahí. Meto 6 cervezas en mis pantalones de carga para el viaje y cualquier otra cosa en la que podamos meternos. Salimos a la calle y, tan pronto como alcanzamos el límite de velocidad, un policía nos detiene. La primera pregunta es si alguien ha estado bebiendo. Todos habíamos bebido. Admití que yo era el único que había estado bebiendo. Le doy mi identificación y me dice que llame a mis padres para que me vengan a recoger. Mi mamá llega y finalmente salgo de la camioneta y empiezo a caminar. Todo lo que puedo escuchar es T-I-N-K, T-I-N-K, T-I-N-K de las cervezas chocando en mis pantalones, así que empiezo a ajustar mi caminar para ralentizarlas y estabilizarlas. Pero nada detiene el ruido, así que, al acercarme al auto pienso, «Oh, diablos, estoy frito, me voy a la cárcel, me van a hacer daño, ¿por qué a mí?» Paso junto al policía hacia el auto de mi mamá, con un constante T-I-N-K, 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 con cada paso. Al abrir la puerta de su auto, el policía le grita a mi mamá, «Oye, tal vez quieras revisar tu auto, estuve oyendo un ruido peculiar». Mi mamá, siendo lo genial que es, nota esos cilindros redondos en mis bolsillos, y comienza a reírse a carcajadas frente al oficial y se va. Procedo a sacar las cervezas, ella sigue riendo, y nos fuimos a casa,